Rusia tomó nota del plazo de 10 días dado por Trump y continuará la guerra. Sin embargo, por alguna razón, esto no lo anunció Putin personalmente, sino su portavoz Peskov. Pronto les contaremos qué más dijeron los secuaces del habitante del búnker. Con amigos así, no hacen falta enemigos. ¿Qué hay detrás del llamativo derribo del dron ruso sobre Minsk? ¿Será que Putin ya ha colmado la paciencia incluso de Lukashenko? No hay vuelos, pero ustedes aguanten. En los aeropuertos rusos continúa el colapso debido al ciberataque a Aeroflot. Pero hay una solución. Ya el domingo se lanzarán vuelos directos de pasajeros desde Moscú a la capital de Corea del Norte, Pyongyang. Interfiere con todos los drones e incluso puede combatir UAVs hechos de fibra de vidrio. En la Iglesia Ortodoxa rusa han desarrollado un repique especial de campanas que protege contra los drones ucranianos. Sobre esto y mucho más, a continuación en nuestro programa. Mientras tanto, denle like y suscríbanse al canal Ucrania Hoy. Va a estar interesante. Putin se ha enfurecido tanto que ya está listo para bombardear Minsk. Por primera vez, un dron desconocido fue derribado sobre Minsk en Bielorrusia. Otro crimen de guerra del ejército de Putin en Ucrania. Los rusos atacaron una colonia penitenciaria en Zaporilla. 17 muertos, 42 heridos. El cinismo especial de los inhumanos rusos radica en que esto ocurrió en el tercer aniversario del atentado en Yelenovka. También como resultado de un ataque con misiles contra un hospital y una maternidad en Kamenskoye, hay muertos y heridos, entre ellos una joven parturienta. En este momento, las fuerzas de defensa de Ucrania responden con golpes precisos contra la infraestructura militar enemiga. En la noche del 29 de julio, la ciudad de Salsk, en la región de Rostov, Rusia, fue atacada por drones. Los residentes locales informan sobre un gran incendio cerca de la infraestructura ferroviaria. Más detalles sobre esto y otros temas en nuestro informe militar. Los ocupantes rusos, en el tercer aniversario del acto terrorista militar en Yelenovka, cometieron un crimen no menos atroz y en la noche del 28 al 29 de julio llevaron a cabo un ataque aéreo contra la colonia penitenciaria de Belenkovskaya en la región de Zaporilla. Como resultado de este crimen de guerra, 17 personas murieron y otras 83 resultaron heridas. La infraestructura civil también sufrió daños y destrucción. Los ataques contra colonias penitenciarias se consideran oficialmente crímenes de guerra. Están prohibidos de acuerdo con los documentos internacionales que han sido ratificados, incluida la Federación Rusa. En mi opinión, se trató de un ataque deliberado contra la colonia penitenciaria precisamente en el aniversario del atentado en Yelenovka. Podemos decir que este fue un episodio ejemplar de crímenes de guerra de la Federación Rusa y, en primer lugar, estuvo dirigido a los socios occidentales de Ucrania. Esa noche también hubo ataques en Rusia. En la noche del 29 de julio, la ciudad de Salsk, en la región de Rostov, fue atacada por drones. Los residentes locales informaron sobre un gran incendio cerca de la infraestructura ferroviaria. De este modo, se anula la posibilidad de trasladar personal, equipo blindado pesado y materiales combustibles y lubricantes precisamente por transporte ferroviario. Drones desconocidos fueron detectados en Donetsk, temporalmente ocupado. Los medios locales informan sobre decenas de UAV. Es posible que haya sido atacado un nudo ferroviario. También ardió una subestación en las afueras de Makeyevka. Este año verán la luz 2 de las 5 divisiones que el dictador ruso sueña con crear desde diciembre de 2022. Según Putin, como resultado, aumentarán significativamente la potencia de ataque y las capacidades de combate de la flota, que ya están listas para ser destruidas por los combatientes de la GUR. Allí se mostraron imágenes del uso de un dron KPVT en mar abierto. Pero lo que realmente puede hacer la flota rusa es provocar incidentes en el territorio de otros países. El Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Estonia declaró que un barco patrullero ruso entró en aguas territoriales del país sin permiso y permaneció allí durante 35 minutos. El incidente ocurrió el 26 de julio. Se trata de que, según la ley de frontera estatal de Estonia, a un buque militar extranjero se le permite pasar por las aguas territoriales de este país realizando un paso inocente. Pero hay una condición. Para ello, es necesario notificar al Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia con 48 horas de antelación. El barco patrullero ruso no lo hizo, lo que evidencia un intento demostrativo de la Federación Rusa de violar las aguas territoriales de este estado.
El ejército ruso no cesa en sus intentos de tomar Pokrovsk y Mirnograd, sin embargo, objetivamente reducen el ritmo tras una respuesta digna de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los ocupantes intentan utilizar la táctica de los llamados pequeños calderos, es decir, envolvimientos por los flancos de las posiciones de las fuerzas de defensa de Ucrania con la amenaza de crear un cerco operativo. El objetivo es expulsar a las unidades de las fuerzas de defensa de Ucrania de las posiciones que ocupan en Pokrovsk y respectivamente en Mirnograd y Druzhkovka. Actualmente las tropas rusas han intensificado la ofensiva por los flancos. En primer lugar, se trata de la penetración de las tropas rusas entre Pokrovsk y Konstantinovka, con la dirección principal del avance hacia Mirnograd. Tampoco hay tranquilidad en Bielorrusia, aliada de Putin. Allí derribaron un dron justo sobre la capital, Minsk. Tras el incidente, el régimen bielorruso declaró que está tomando medidas para reforzar el control del espacio aéreo. Mientras tanto, Kim Jong-un se ofreció a ayudar a Putin a continuar la guerra. El dictador norcoreano podría enviar tropas adicionales a Rusia ya en agosto de este año. A cambio de reforzar el ejército ruso, Corea del Norte recibe de Moscú tecnologías para el lanzamiento de satélites y la guía de misiles. Mientras tanto, la India podría darle la espalda a Moscú y el presupuesto del Kremlin se vería afectado. Reuters analizó qué pasaría si Trump realmente impone sanciones al petróleo ruso. La agencia considera que la amenaza de sanciones secundarias por parte de Trump es bastante real y podría afectar seriamente las finanzas de Rusia. India, el mayor comprador de petróleo ruso, actualmente está llevando a cabo negociaciones comerciales difíciles con Estados Unidos y, lo más probable, no querrá agravar las relaciones, prefiriendo a otros proveedores. Incluso China, que sigue siendo el principal socio de Moscú, podrá negociar precios aún más bajos, lo que llevará a una caída de los ingresos por exportaciones del Kremlin. Y después de que Trump puso a Putin contra las cuerdas, la polilla del búnker, como de costumbre, ¿dónde se escondió? En el armario. Le tocó dar la cara a un Peskov no menos asustado. Él murmuró algo por ahí, que en el Kremlin tomaron nota del nuevo ultimátum sobre el plazo de 10 días y recitó el habitual mantra del Kremlin sobre los objetivos de la operación militar especial. Pero durante la noche, el alcohólico Medvedev se despertó y escapó de los enfermeros. De nuevo amenaza a Estados Unidos con la guerra y con cenizas nucleares. En ese momento Lavrov lloró tristemente. Se dio cuenta de que Rusia está luchando sola contra todo el mundo civilizado. Sobre todo esto y otras maniobras especiales de Putin y compañía hablaremos a continuación en nuestro reportaje. La cuenta atrás ha comenzado. El presidente de Estados Unidos, Trump, lanzó un ultimátum al Kremlin. Voy a establecer un nuevo plazo. Aproximadamente 10 o 12 días. No hay razones para esperar. Eran 50 días. Quise ser generoso, pero simplemente no vemos ningún progreso. El líder estadounidense también subrayó que ya no está interesado en hablar con el dictador del Kremlin, Putin. Ya no estoy muy interesado en conversar. Solíamos tener conversaciones tan agradables, tan respetuosas y buenas. Y luego, a la noche siguiente, la gente muere por los misiles que vuelan hacia las ciudades. Trump, de manera simultánea y unilateral, establece plazos. Y con esto muestra que, como si él controlara la situación y dirige a Putin hacia un cierto periodo de decisiones, a un cierto formato de decisiones. Sin embargo, esto precisamente demuestra que Trump entiende claramente que Putin no tiene intención de seguir el camino de una verdadera solución pacífica y no una ficticia simulada como la que está mostrando ahora. En caso de que Rusia se niegue a firmar un acuerdo de paz con Ucrania, Estados Unidos podría imponer sanciones secundarias contra Moscú. Bueno, es evidente que el conjunto de herramientas de Estados Unidos es, en primer lugar, triple. La primera es la provisión de una ayuda militar reforzada a Ucrania. La segunda es la imposición de sanciones secundarias contra países, empresas y entidades económicas de países que permiten a Rusia eludir estas sanciones. Estos son, ante todo, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, China, India y Kazajistán. Y además es el posible embargo a los productos rusos. Noticias como estas enfurecieron a Dmitry Medvedev, quien amenazó a Estados Unidos con la guerra. Trump está jugando a los ultimátums con Rusia. 50 días o 10 debería recordar dos cosas. Rusia no es Israel y ni siquiera es Irán. Cada nuevo ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra.
No entre Rusia y Ucrania, sino con su propio país. No repitas el camino de Joe el Dormilón. A Medvedev lo sacan al espacio público exclusivamente desde el punto de vista de definir cierta agenda mediática, pero la reacción real allí de Rusia, la reacción real de los círculos oficiales de la Federación Rusa, se forma en función de la línea de comportamiento de Putin. En ningún caso esto está relacionado con lo que dice o piensa Medvedev. Es simplemente para jugar con el ruido mediático. También hizo declaraciones ruidosas la cabeza de caballo Lavrov. Él constató la total ausencia de aliados para Rusia. Bueno, ¿quién lo dudaría? Según él, su país está luchando solo contra todo Occidente. La tarea principal de Lavrov, junto con Zaharova, es la de formar algún tipo de panorama informativo y acompañar con sus pasos poco profesionales y a menudo controvertidos la línea general y la estrategia del Kremlin. Pero mientras los sirvientes de Putin actúan para el público, Azerbaiyán ha comenzado a suministrar gas a Ucrania. Se trata de volúmenes pequeños, pero como señalan en el sector del petróleo y gas, es un paso estratégico para ampliar la cooperación. Romper la brecha en las relaciones ucraniano-azerbaiyanas formadas durante la invasión a gran escala de Rusia contra Ucrania fue una tarea difícil para la diplomacia ucraniana. Y es evidente que los azerbaiyanos, en cuanto a sus líneas de política exterior, se orientan hacia el equilibrio y, por supuesto, durante mucho tiempo no quisieron, ni querrían, tener ciertos malentendidos conflictivos con la Federación Rusa. Pero la situación con la trágica muerte de los pasajeros del avión de la compañía aérea Azal y la creciente tensión respecto a la represión contra los ciudadanos azerbaiyanos en Rusia, sin duda alguna, cambiaron drásticamente la percepción de la dirigencia de Azerbaiyán sobre las verdaderas actitudes y el comportamiento de Rusia hacia Bakú. Y para terminar, una noticia impactante. El dictador del Kremlin salió a ver a la gente. El domingo, en San Petersburgo, Putin detuvo su limusina y salió a las calles para encontrarse con los rusos. Esto ocurrió por primera vez desde octubre del año pasado. Entendemos perfectamente que todo esto es un evento teatralizado y cuidadosamente preparado, donde trabaja una enorme cantidad de agentes de los servicios secretos, que se encargan tanto de la seguridad como de asegurar el comportamiento adecuado de las personas, además de incluir actores que fingen ser simples rusos, quienes, al ver a Putin, aparentan estar extasiados y felices por encontrarse con el zar padrecito, entre comillas. Por eso aquí se trata de una estrategia de relaciones públicas típica. Bueno, entonces probablemente habrá que esperar otro año para la próxima aparición de Putin entre la gente. Bueno, dentro de un año eso sería en el mejor de los casos. Mientras tanto, la OTAN sigue expandiéndose. El gran geoestratega Putin cometió un grave error en algún lugar. Austria, que hasta ahora se mantenía neutral, ya está lista para unirse a la alianza. La agresión absolutamente temeraria de Rusia asustó seriamente también a las autoridades de este país. Los detalles en nuestro reportaje. Putin ha criticado repetidamente la expansión de la OTAN, considerándola una amenaza para la seguridad de Rusia, y luego lanzó una ofensiva a gran escala contra Ucrania. Europa entiende que del dictador del Kremlin solo se puede esperar guerra, por eso está planificando su estrategia con anticipación. Las autoridades de Austria están dispuestas a discutir la posibilidad de renunciar al estatus neutral del país y unirse a la OTAN debido a la amenaza proveniente del Kremlin. La ministra de Exteriores de Austria declaró estar abierta a un debate público sobre la adhesión de Austria a la OTAN, pero ni el Parlamento ni Austria apoyan la entrada en la alianza. Una cosa está clara, la neutralidad por sí sola no nos protege. Lo que realmente protege a Austria en un entorno internacional cada vez más inestable y con una Rusia cada vez más agresiva son las inversiones en su propia capacidad de defensa, así como en las alianzas. En general, estoy muy abierta a iniciar una discusión pública sobre el futuro de Austria en materia de seguridad y defensa. Aunque actualmente no hay mayoría en el Parlamento ni entre la población a favor de unirse a la OTAN, ese debate puede ser muy útil. Beata considera que Viena no puede quedarse de brazos cruzados y esperar, porque el mundo ha cambiado. No podemos simplemente recostarnos en la silla y decir, si no molestamos a nadie, nadie nos molestará a nosotros. Eso sería ingenuo.
Hacemos todo lo posible para apoyar la política común europea de seguridad y defensa, financieramente, con participación militar y políticamente. De este modo, la neutralidad de Austria ha cambiado notablemente desde su adhesión a la UE en 1995. Austria declaró su neutralidad en el lejano 1955, después de la retirada de las tropas aliadas. El estatus neutral del Estado austriaco quedó consagrado en la Constitución del país. Por lo tanto, para cambiar ese estatus, será necesario modificar la Constitución. Pero eso es posible. La Austria neutral podría considerar la posibilidad de unirse a la OTAN si Eslovaquia abandona la Alianza Atlántica, algo de lo que ya ha hablado el primer ministro prorruso Fico. Si Eslovaquia saliera de la OTAN, eso empeoraría la situación de seguridad para Austria. Esto, sin duda, provocaría un gran debate sobre la membresía de Austria en la OTAN y sobre la posible adhesión a la alianza. Una de las razones por las que se dice que Austria no enfrenta actualmente un peligro inmediato es porque está rodeada de países miembros de la OTAN y, por lo tanto, se encuentra en relativa seguridad. Austria está prácticamente completamente rodeada de países miembros de la OTAN y, en caso de un ataque desde el este, el país cuenta con que Rusia tendría que pasar primero por Eslovaquia, que pertenece a la OTAN. A pesar de su neutralidad, Austria coopera con la OTAN a través del programa Asociación para la Paz. Pero quien no quiere la paz es Rusia, y si Putin realmente estuviera interesado en la paz, habría iniciado negociaciones para un alto el fuego. El presidente de Estados Unidos, Trump, le entregó a Putin Crimea y varias regiones orientales de Ucrania, por así decirlo, en bandeja de plata. Además, excluyó la posibilidad de que Ucrania se uniera a la OTAN. ¿Y qué hace Putin? Él continúa librando una guerra de destrucción en todo el país. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha acusado repetidamente a Austria de violar su neutralidad. El liderazgo austriaco puede intentar demostrarle a sí mismo y al mundo la inviolabilidad de la neutralidad permanente del país, que en el pasado realmente le valió la reputación de ser un mediador internacional respetado en la resolución de crisis pacíficas. Pero hoy, para los políticos sensatos, está claro que los conceptos de Austria y neutralidad son incompatibles. La última vez fue el 24 de julio, cuando la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, María Zaharova, declaró sobre el tránsito de armas occidentales a Ucrania a través del territorio de Austria. Por parte de las autoridades austriacas, se está violando tanto la letra como el espíritu de su propia constitución, la Ley Constitucional sobre la Neutralidad Permanente de 1955. Desde el punto de vista del sentido común, es literalmente imposible combinar un estatus neutral real, no solo de palabra, con un tránsito militar de tal magnitud en cualquiera de sus formas. Pero eso es desde el punto de vista del sentido común, y cada vez queda menos de él en los países occidentales. Los círculos políticos austriacos, al parecer, se guían por algo distinto, no por el sentido común. Ellos manipulan en su propio interés y, de hecho, actúan en contra de los intereses del pueblo de Austria, no solo en contra de las normas de la ley constitucional, sino también en contra de la opinión de la población de su propio país. Allí, más del 75% de los ciudadanos están a favor de mantener la neutralidad en su sentido clásico. Una opinión similar fue expresada por el embajador de la Federación de Rusia en Viena, Dmitry Lyubinsky. Él declaró que la neutralidad de Austria se está convirtiendo en una ficción política debido a la participación del país en el Sistema Europeo Común de Defensa Antiaérea Escudo Celestial. Las autoridades austriacas afirman que la participación en el programa Escudo Celestial garantiza la seguridad del pueblo de Austria y no viola su neutralidad. Desde nuestro punto de vista, es un método bastante dudoso de proteger la soberanía, cuando la neutralidad militar de Austria se convierte en una ficción política. Y por supuesto, nosotros ya hemos sacado nuestras propias conclusiones. El periodista que entrevistó a Mai Reisinger llamó a la neutralidad la vaca sagrada de los austriacos y parte de la identidad de los habitantes de Austria. Necesitamos tomar nuestra propia seguridad en nuestras manos y Austria hará su aporte dentro del marco de la neutralidad. También aumentaremos nuestro gasto en defensa y así contribuiremos a la seguridad europea. Hace apenas un año, 4 países neutrales de Europa declararon que querían acercarse a la OTAN mediante ejercicios conjuntos e intercambio de información debido a la agresión de Rusia. Y afirmaron que esta iniciativa ya ha comenzado a implementarse. Se programaron varias reuniones de alto nivel,
Al mismo tiempo, se indicó que no se trata de la adhesión de Austria a la OTAN. Trump descarta la posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN. Él sugirió, repitiendo la retórica del Kremlin, que las intenciones de Ucrania de unirse a la alianza podrían haber sido la causa de la invasión rusa. Decidimos en la cumbre de Washington que el camino de Ucrania hacia la OTAN es irreversible, pero nunca se le prometió a Ucrania que la membresía en la OTAN sería parte de un acuerdo de paz. ¿Habría actuado así Rusia con Ucrania si el tratado se hubiera firmado antes? Actualmente, la OTAN cuenta con 32 países miembros. Algunos países no esperaron a ser atacados y revisaron su política de adhesión a la OTAN inmediatamente después de la invasión de Putin a Ucrania en el año 22. Estos países son Finlandia y Suecia. Ellos se unieron a esta alianza defensiva, lo que claramente los hace estar más protegidos contra una invasión de Putin. Y por cierto, hablando de protección, el martes Aeroflot canceló más de 50 vuelos después de haber cancelado más de 100 vuelos el día anterior. La restauración completa de la infraestructura digital dañada podría tardar hasta medio año, y el monto de los daños causados por el ataque ya podría ascender a miles de millones de rublos, según los expertos. Les recuerdo, el lunes, los grupos de hackers Silent Crow y ciberpartisanos de Bielorrusia anunciaron que llevaron a cabo un ciberataque contra Aeroflot, durante el cual toda la infraestructura informática de la aerolínea fue completamente comprometida y destruida. El colapso aéreo provocado por los hackers ya se ha convertido en el segundo en Rusia en lo que va de julio. A principios de mes, debido a los ataques de drones ucranianos, se cancelaron alrededor de 500 vuelos y casi 2.000 más sufrieron retrasos. Pero la Iglesia Ortodoxa rusa acude al rescate. En el ejército del patriarca Kirill ya han ideado una nueva solución de alta tecnología para derribar drones. Se trata de un método especial. Atención, el repique de campanas. Solo no se rían, todavía es pronto. Este sonido bloquea todos los drones. Ahora sí pueden reírse. Y además, solo este repique vivificante puede combatir los drones hechos de fibra de vidrio. Escuchen esto. El servicio religioso terminará aquí y en toda Rusia con un repique especial de campanas que bloquea todos los drones. Ahora hay dispositivos así en la fibra de vidrio, y solo el repique de campanas puede ayudar contra ellos. Bueno, pues solo nos queda instar al país agresor a que adopte completamente este sistema de defensa antiaérea y excluya todos los demás sistemas antiaéreos demoníacos de esta labor piadosa. Entonces, los drones bondadosos realmente podrán proteger a los rusos de la guerra, destruyendo todos los objetivos que sirven para perpetuar la oscuridad putinista. Un poco más sobre los éxitos de Rusia en el cielo. Ya este domingo se lanzarán vuelos directos de pasajeros desde Moscú a la capital de Corea del Norte, Pyongyang. Los blogueros rusos señalan que el lanzamiento de un servicio aéreo regular entre las capitales se produjo por primera vez desde mediados de los años 90. A continuación se ofrecen detalles de este acontecimiento trascendental. Mientras tanto, dale me gusta a este episodio. La alianza entre los dos dictadores Kim Jong-un y Vladimir Putin está desarrollándose. Rusia y Corea del Norte abrieron una conexión aérea directa, demostrando un mayor acercamiento entre ambos países. El 27 de julio, despegó del aeropuerto de Moscú el primer vuelo directo hacia la capital de Corea del Norte, Pyongyang. Esto se convirtió en una demostración del fortalecimiento de los lazos entre Rusia y el aislado Estado comunista. Se sabe que el vuelo lo opera la aerolínea rusa Northwind y que estos vuelos se realizarán al menos una vez al mes. No se puede decir que esto sea ya un avance logístico ni una especie de comunicación sumamente activa. Más bien es un gesto bastante simbólico. En realidad es pura apariencia, una demostración para el mundo. Miren, colaboramos tan estrechamente que incluso estamos estableciendo vuelos. Es decir, una conexión aérea regular. Corea del Norte lo muestra de esta manera. Miren, no estamos aislados. Aquí tenemos a un gran vecino del norte, un gran amigo del norte. Eso es. Rusia también muestra, miren, aquí tenemos un socio confiable. Desde un punto de vista práctico, creo que simplemente transportarán de esta manera a los especialistas necesarios para la industria militar y demás. Es decir, serán vuelos, digamos, para los suyos.
Hasta ahora, los vuelos a Pyongyang solo se realizaban desde Vladivostok. Además, en junio se inauguró una conexión ferroviaria directa entre Moscú y Pyongyang. El tiempo de viaje es de 9 días. La cooperación entre ambos países se ha intensificado considerablemente después de la firma el año pasado de un tratado militar para ampliar su asociación estratégica en el contexto del aumento de las sanciones internacionales. De una forma u otra, en Occidente siguen considerando a Putin como el líder de una potencia mundial con quien hay que contar, negociar y demás. Pero en esencia sí. Todo lo que une a los regímenes norcoreano y ruso es que ambos están bastante aislados del resto del mundo y se concentran exclusivamente en la guerra y en la economía militar. Y gracias a esto, tienen bastantes puntos en común, digamos, puntos de contacto. Desde el inicio de la invasión a gran escala, las visitas de delegaciones de ambos países se han vuelto bastante frecuentes. Por ejemplo, en julio Lavrov viajó a Pyongyang y un mes antes el presidente del Consejo de Seguridad de Rusia y exministro de Defensa, Sergei Shoigu, se reunió con Kim Jong-un. Ese apoyo de Rusia no solo refuerza el potencial militar de Corea del Norte, sino que también contribuye al fortalecimiento del régimen del dictador norcoreano. Corea del Norte es un estado totalitario cerrado al mundo entero, que posee una ideología completamente hostil. Constantemente amenazan a sus vecinos, principalmente a Corea del Sur y Japón. De repente realizan bombardeos con misiles al mar cerca de Japón, amenazan. Pero está claro que mientras Corea del Norte exista de manera independiente, difícilmente tienen recursos para desarrollar armas realmente serias para tales amenazas. Aunque tienen armas nucleares. Pero gracias a la cooperación con Rusia, obtienen toda una serie de ventajas. Es decir, obtienen acceso a las tecnologías rusas. El Kremlin, por su parte, recibió el apoyo incondicional del líder norcoreano. Pyongyang envía a Rusia contenedores con armamento, así como personal militar. Toda la industria militar norcoreana trabaja para Rusia, y gracias a esto Rusia recibe un flujo constante de las armas necesarias. Y simplemente personal militar. Es decir, de manera puntual, los rusos ya han utilizado soldados norcoreanos y planean ampliar este uso en el futuro. Eso es. Así que, de esta manera, simplemente a cambio de dinero, Putin obtiene personal militar y así puede seguir reclutando, en esencia, mercenarios dentro de su propio país, sin recurrir a una movilización general que evidentemente no desea. Anteriormente, Shoigu también informó que en el año 2025 están previstas visitas a Corea del Norte por parte de altos funcionarios rusos. Así, en agosto, con motivo del 80º aniversario de la liberación de Corea, llegará a Pyongyang el presidente de la Duma estatal, Vyacheslav Volodin, y en octubre está previsto el viaje de Dmitry Medvedev.